¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos una vez más a Ecuador no para. Este segmento en donde abordamos los temas más importantes y trascendentes del país. Vamos a conversar en los siguientes minutos con el ministro de Transporte y Obras Públicas, Walter Solís. Con él haremos un análisis de lo que ha significado la inversión que está haciendo el gobierno de la Revolución Ciudadana en diferentes ejes, y pasaremos y puntualizaremos cada uno de ellos. Bienvenido, ministro, Ecuador no para. Es un gusto conversar con usted aquí en su despacho. Muchas gracias, Marco Antonio. Un saludo a los televidentes, siempre a la orden, ¿no? Vamos a hacer un análisis de lo que ha sido la inversión del gobierno y las perspectivas para el año 2016 y 2017. En primer término, ministro, ¿cuál es la diferencia que usted mira en lo que fue siempre la inversión en gobiernos anteriores y lo que ha sido la inversión en este gobierno, especialmente en infraestructura vial, que es uno de los ejes trascendentes de este régimen? Bueno, es un cambio radical. Recordemos cómo la Revolución Ciudadana recibió el país el año 2007, incluso con vías que desde el fenómeno del Niño anterior, del año 97-98, no habían sido reparadas, puentes que no se habían concluido desde aquella época, es decir, más de 10 años de abandono con un devastador fenómeno del Niño, que fue el anterior que nos tocó vivir. Y lo que ha hecho en estos años, en estos casi 9 años de Revolución Ciudadana, el gobierno nacional, con una inversión que no tiene antecedentes, una inversión que supera los 8.500 millones de dólares para estos casi 10.000 kilómetros de vías que pertenecen a la red vial estatal, de las cuales hemos intervenido en casi 9.000 kilómetros de vías. Es decir, una inversión importante del gobierno de la Revolución Ciudadana en infraestructura, que es una de las partes que viene al cambio de la matriz productiva. O sea, si no teníamos esa infraestructura básica, ¿cómo queremos llegar a un país desarrollado con un cambio de matriz productiva? Estamos hablando haciendo una comparación de lo que fue la inversión en gobiernos anteriores, del 2000 al año 2006, aproximadamente 1.500 millones de dólares, y estamos hablando desde 2007 a 2014, 8.500 millones de dólares aproximadamente. Me parece, y así se ha visto en el país, que propios y extraños reconocen lo que ha hecho el gobierno en esta área. Sin embargo, también ha habido muchas críticas en el sentido de que son costos excesivos los que han llevado a tener esta infraestructura que usted está mencionando. Bueno, lo que pasa es que, Marco Antonio, y el país es testigo de qué es lo que se reparaba antes, qué es lo que se hacía antes. Nada más era un mantenimiento rutinario, una reparación de los mismos ejes de vía. Lo que hemos hecho en estos años de Revolución Ciudadana, todos mis antecesores y antecesoras, es construcción de vías nuevas. Lo único que nos ha servido es el eje, es el trazado anterior. Incluso ese trazado ha habido que modificarlo. Entonces ahora tenemos vías con más amplios carriles de circulación. Las vías que eran de 2 carriles tenemos ahora de 4 carriles, con proyección a 6 carriles u 8 carriles en algunos de los casos. Tenemos parterres centrales, tenemos cotas diferentes. ¿Por qué? Porque hemos tomado en cuenta para la planificación y la ejecución de estos trabajos los niveles de antecedentes como el fenómeno del Niño. El fenómeno del Niño anterior nos dio las cotas y nosotros, los ingenieros, cuando diseñamos, nos vamos a los periodos de ocurrencia de un fenómeno. Es decir, planificamos estas vías para 50 años fácil, sin problemas por los niveles que hemos determinado y las estructuras en estas vías, con nuevos sistemas de drenaje, nuevos puentes, ampliación de puentes, carriles, puentes que nunca se iban a construir, el puente Los Caras en Bahía, el cuarto puente de la Unidad Nacional, hitos importantes que esta Revolución Ciudadana ha ejecutado. O sea, no hay punto de comparación entre lo que se ejecutaba antes, si es que se ejecutaba, porque era un mantenimiento rutinario de las vías existentes. Hoy tenemos vías en buen estado, tenemos vías cuya ejecución comprende y corresponde a una planificación. Tenemos un plan estratégico de movilidad ejecutado por este gobierno y
en base a ese plan estratégico de movilidad es que el ministerio ejecuta sus obras. Otro de los temas y la preocupación, especialmente de los sectores de oposición, es que si bien se ha invertido 8.500 millones de dólares en estos miles de kilómetros en carreteras, puentes, etcétera, también ha existido una deuda grande que será compartida más adelante. Lo que dice el señor presidente, esto es inversión. Esto es inversión para la productividad, para el cambio de la matriz productiva, como hemos hecho inversión en hidroeléctricas, como hemos hecho inversión en protección de control con los proyectos de control de inundaciones. O sea, hay importante inversión del Estado que, por supuesto, nos va a permitir a las generaciones futuras, pues, tener un mejor desarrollo y este cambio de la matriz productiva que estamos proponiendo. Es la producción por donde sale, Marco Antonio, por estas vías. Ahora es más fácil incluso para el tema de movilidad, para el tema de turismo, para el tema del sector productivo. Pregúntele al sector transportista cómo eran las vías antes. Nosotros mismos sabemos cómo eran las vías antes, el tiempo que nos tomaba en venir de la sierra a la costa, transitar por nuestras vías, irnos de turismo, había que pensarlo 2 veces. Hoy las familias recorren el país con seguridad en vías ejecutadas por la Revolución Ciudadana. Usted decía, me parece, 9.000 kilómetros en carreteras. Así es. De estas, ¿cuántas son nuevas y cuántas han sido repotenciadas que existían, que incluso usted ha mencionado, existía el trazado, pero han sido totalmente nuevas? Casi el 100% son nuevas, Marco Antonio, casi el 100%. Podríamos decir que el 100% son nuevas, porque como le dije, lo único que nos ha servido es el eje. O sea, la ubicación de 2 ciudades que une 2 ciudades. De ahí hemos cambiado ejes, hemos elevado los niveles para que no se inunden estas carreteras. Las carreteras antes eran diques. Cuando se producía un fenómeno, el agua quedaba represada de un lado de la vía, evitando que pase al otro lado, abrían la vía y había un desbordamiento, inundaciones en varias zonas de sembríos y en estas zonas pobladas inclusive. Hoy no vamos a tener esto y ya lo hemos demostrado, pues ya ha habido inviernos fuertes, el año 2008, el año 2012. Estas carreteras han podido soportar estos inviernos fuertes que se han presentado. Exactamente, y va a soportar, por ejemplo, la ocurrencia de un fenómeno del Niño, que estamos a puerta y ya estamos viviendo un fenómeno del Niño, y esto sumado pues a las obras de control de inundaciones que se ha hecho. Respecto a cuáles son nuevas, todas las carreteras son nuevas. En todas hemos intervenido, hemos hecho carreteras con hormigón armado que van a tener una durabilidad pues promedio de 50 años y bueno, ahora estas vías entran a un proceso de operación y de mantenimiento, que es lo que luego vamos a ver cómo. Exactamente, entiendo yo, en esta alianza público-privada que es necesaria para que el Estado no siga invirtiendo en el mantenimiento. Pero eso hablaremos más adelante. Exacto. En cuanto a puentes, ministro, ¿cuántos kilómetros de puentes, cuántos puentes nuevos se han construido en este tiempo? Bueno, innumerable cantidad de puentes en el país hemos construido. Le voy a poner como referencia 3 puentes. Le voy a poner como referencia el puente Táchina en Esmeraldas. Para irse al aeropuerto en Esmeraldas había que hacer un recorrido de alrededor de 40 minutos entre el centro de la ciudad y el aeropuerto. Ahora usted en menos de 8 minutos, 10 minutos está en el centro de la ciudad de Esmeraldas por la construcción de este puente. Estuvimos hace poco con el señor presidente inaugurando el malecón de San Vicente frente a Bahía, y este puente tan ansiado para Manabí, para la provincia de Manabí, para el sector de Bahía, para Canoa, que se utilizaba Gabarra para cruzar, el puente de Los Caras está construido, puente emblemático, y que hemos concluido ahora con este malecón importante. Y otro puente importante que no se ejecutó a su tiempo, el puente de la Unidad Nacional, el cuarto puente. Exactamente, esos son los referenciales. De ahí tenemos todas las carreteras. Hemos tenido que ejecutar puentes, hemos tenido que hacer ampliaciones, porque antes eran de 2 carriles, ahora tenemos vías a 4 carriles, en todas las vías hemos intervenido. Era indudable, y este era un tema hasta político, el puente de Los Caras, que siempre se prometía y nunca se ejecutaba. Se llegó finalmente a ejecutar y la población de ambos sectores ya lo está disfrutando, y el país en general. ¿Usted cree que es la obra en cuanto a puentes más emblemática que ha podido invertir y ha podido realizar el gobierno nacional?
Todos son importantes, Marco Antonio, todos los puentes, incluso usted vaya a una comunidad rural donde hemos intervenido y le hemos hecho un puente de una luz de 10 metros, ellos están felices. Pero por lo emblemático, por lo que significó políticamente ejecutar este puente, y también un reto construido por nuestro cuerpo de ingenieros del Ejército, hemos unido poblaciones que estaban distanciadas hace tiempo, estando tan cerca, pues a menos de 2 kilómetros, y yo sí creo que es el más emblemático que tenemos dentro de la ejecución del Ministerio. En cuanto a la relación con los proveedores o las empresas que realizan el trabajo de infraestructura en carreteras, en puertos, en aeropuertos, que vamos a referirnos más adelante, también en los puentes, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército tuvo un papel destacado durante un tiempo. ¿Cómo está la situación ahora, en estos momentos, con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército en relación con las otras empresas privadas que realizan estos trabajos? Bueno, la ejecución de los trabajos del Ministerio de Transporte y Obras Públicas en realidad la ha ejecutado la empresa privada. El 90% de la ejecución del Ministerio lo ha hecho la empresa privada. En este caso, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército sí nos ha ejecutado obras, obras importantísimas, obras emblemáticas donde queríamos hacer una intervención importante. Ejemplo, el puente de Tachina en Esmeraldas, el puente de los Caras, ejecutados por Parece que la carretera Ambato-Guaranda también. Ambato-Guaranda, que la terminamos con el cuerpo, y varias obras, sobre los 1.200 millones de dólares ejecutados por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército, con la capacidad que tiene el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de su ejecución, y la relación es excelente. Seguimos trabajando con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército. ¿Ese no ha bajado el ritmo de trabajo del Cuerpo de Ingenieros? Bueno, como en todo, ¿no? Porque ya está ejecutado. Ya. Recuerde que tenemos casi el 90% ejecutado, y los 1.000 kilómetros que está faltando van al sistema que vamos a hablar más adelante, el sistema de alianza público-privada. Es decir, estamos hablando que en 10 años de gobierno se van a construir 10.000 kilómetros en carreteras, puentes, etcétera. A reconstruir toda la red vial estatal, que es lo que hemos hecho en el gobierno de la Revolución Ciudadana. Ya, en este mismo aspecto, en este próximo año, en el año 2016, ¿van a haber nuevas carreteras? ¿Va a haber nueva inversión en este sentido? ¿O cómo va a ser la relación? Bueno, con el presupuesto general del Estado, primero lo que el señor presidente nos ha garantizado y garantiza en todas las áreas, sectores estratégicos, sectores de la producción, es que ninguna obra emblemática se va a paralizar. Ninguna obra que estamos ejecutando se paraliza. Y lo que falta, entramos con la nueva modalidad, es decir, estos 1.200 kilómetros de carretera, entramos con la nueva modalidad que es las alianzas público-privadas. Y eso, entiendo que hay un capítulo especial para conversar sobre este tema de las alianzas público-privadas. Y justamente ese es el tema de nuestro siguiente segmento, que estamos acá conversando con el Ministro de Transporte y Obras Públicas, lo que va a significar esta alianza público-privada que ya fue aprobada por la Asamblea en primera instancia. Hubo un veto parcial del presidente que será conocido en las siguientes horas por la Asamblea Nacional para definir prácticamente el cuerpo legal que permita una inversión privada en obras emblemáticas y en obras que interesa al gobierno y al país en general. Vamos a hacer una pausa en este momento. Enseguida regresaremos aquí con el ministro Walter Solís desde su despacho aquí en la capital ecuatoriana. Enseguida regresamos. Ya volvemos con Ecuador no para. La belleza del Ecuador no está solo en sus monumentos, en sus montañas, en sus costas, en su Amazonía, en sus atractivos turísticos o en sus experiencias únicas. Está en tu alegría, en tu calidez y honestidad, en la forma cariñosa de recibir a los turistas y en tu hospitalidad. Así convertimos al Ecuador en potencia turística, porque su belleza está en la gente. La agencia Andes, la primera agencia de noticias del Ecuador, te invita a conocer su agenda diaria informativa con la actualidad política, económica, deportiva y cultural de nuestro país.
Ingresa a www.andes.info.es, donde podrás disfrutar de nuestros reportajes especiales, fotografías de todos los rincones del país y demás productos audiovisuales. Sigue nuestras noticias en Facebook, Twitter, YouTube y Flickr. Agencia Andes, la primera agencia de noticias del Ecuador. Ciudadano TV presenta Lo Nuestro en 60 segundos. Hola amigos, bienvenidos y bienvenidas a Lo Nuestro en 60 segundos. ¿Qué les parece si en esta ocasión nos trasladamos a la provincia del Oro, puntualmente a Puerto Hualtaco, que se ha convertido en un nuevo atractivo turístico, preferido para visitar? La transformación arquitectónica e intervención integral del malecón o puerto pesquero se inició en el 2009 y ha reactivado la economía de sus habitantes y de más de 100 personas de nacionalidad peruana que tienen negocios en la zona. Según el Ministerio de Turismo, antes de que el gobierno interviniera, semanalmente llegaban a Hualtaco de 60 a 90 turistas. Actualmente reciben entre 200 y 300 visitantes. De ellos, un 40% son ciudadanos peruanos. Puerto Hualtaco ha dado un giro en torno a su imagen. Por ello, los empresarios se han interesado en invertir en este rincón fronterizo que hoy luce renovado. Es fantástico conocer otro punto de nuestro hermoso país. Espero que hayan podido disfrutar de este recorrido por Lo Nuestro en 60 segundos. Ciudadano TV presentó Lo Nuestro en 60 segundos. Continuamos con Ecuador no para. Continuamos aquí con el ministro de Transporte y Obras Públicas, el ingeniero Walter Solís, aquí en su despacho, haciendo un análisis de lo que ha significado y lo que significa en realidad la inversión del gobierno nacional en infraestructura, en la red vial, aeropuertos, puertos, en este trabajo que está realizando el ministerio. Y hemos hablado ya entonces de lo que va a significar el año 2015, los finales 2015, 2016 y 2017 que terminará el gobierno, la alianza público-privada que fue aprobada por la Asamblea Nacional. Esta alianza público-privada, ¿qué le va a dar de nuevo a la continuidad de la inversión en infraestructura vial en nuestro país? Y bien, Marco Antonio, aquí entramos ya a un proceso y le hemos llamado dentro del Ministerio la segunda generación de concesiones en el país. Esta segunda generación de alianza público-privada. Cabe destacar que siempre hemos trabajado con los privados, como le decía anteriormente, de estas más de 8.500 kilómetros de vías ejecutadas, casi 9.000 millones de dólares en inversión. El 90% ejecutado por la empresa privada. Porque da la sensación de que no ha habido nunca participación privada, tampoco inversión privada, eso es lo que se ha dicho. Exactamente, tenemos grupos y dentro del ministerio pues de empresas privadas que han ejecutado más de 2.500 millones de dólares, un solo grupo, otros 1.200, otros 1.000 millones de dólares durante estos 9 años. Yo creo que el sector de la construcción y especialmente este sector de la infraestructura vial ha sido muy importante esta alianza y este trabajo que hemos realizado durante estos casi 9 años también. Entonces ahora, ¿qué es lo que estamos haciendo con esta nueva ley? Como le decía, vamos a entrar a esta segunda generación. Recordemos que existen ya delegaciones y concesiones en nuestro país, concesiones importantes como la del norte del país, que está entre Rumichaca y Riobamba, una empresa importante como Panavial, ya va a tener más de 18 años esta concesión en funcionamiento y ustedes ven los resultados. A propósito, ¿cómo está el avance de la vía entre Tulcán y más adelante de Ibar, la provincia de Imbabura, para terminar con ese tramo? Bueno, estamos ejecutando. Los trabajos no se han paralizado, lo que sí estamos es redimensionando en ciertos tramos, ¿no es cierto? Por ejemplo, el paso
lateral de Tulcán había un redimensionamiento porque se había planificado ejecutar 6 carriles. Vamos a redimensionarlo para hacer una ejecución de 4 carriles con una proyección futura pues a una ampliación, porque esto se hace, Marco Antonio, respecto a una planificación. Tenemos un TPDA que le llamamos nosotros, que es el tráfico promedio diario anual. Dependiendo de ese tráfico promedio diario es que se dimensiona o se redimensiona una vía, pero es una de las vías que el próximo año estaremos concluyendo. En otros sectores, como en la provincia del Guayas, tenemos una delegación a las prefecturas para el manejo de las vías del Guayas. Esto es de data anterior también, alrededor de 15, 18 años. Con el Consejo Provincial. Con el Consejo Provincial, y ellos a su vez tienen concesionados con empresas importantes como Hidalgo Hidalgo. En otro sector, el Consejo Provincial de Pichincha tiene la delegación de la vía Quito-Santo Domingo, y en este caso también la tiene concesionada esta delegación pues a la misma empresa Hidalgo Hidalgo. Y lo mismo un tramo de la prefectura de Santo Domingo una vez que se creó pues la provincia de Santo Domingo. Entonces, esta segunda generación, esta nueva generación, cuyos procesos ya se han iniciado. En muchos de los casos ya encontramos procesos en marcha que lo inició mi antecesora Paulita Carvajal, que será concluido, y en los próximos días ya tendremos noticias para una importante provincia, como es la provincia del Oro. No habíamos ejecutado también... Su provincia. Exactamente, es coincidencia también, Marco. Resulta que dentro de la planificación no teníamos los estudios todavía para lanzar esos procesos. Una vez que se tuvieron los estudios para lanzar el proceso de la ampliación a 4 y 6 carriles de la vía entre Río 7 y Huaquillas, la ministra anterior elevó estos procesos y hoy ya es una realidad. En los próximos días estaremos, si todo va bien, hasta el momento todo ha marchado bien, la propuesta que fue presentada en agosto por un importante grupo nacional. Eso cabe destacar también, Marco Antonio. La empresa nacional se ha empoderado del trabajo que ha ejecutado y hay un importante grupo nacional que lo podemos decir porque es público, FOPECA, está aliada con una importante empresa colombiana para la concesión a 30 años de esta vía, de este eje importante. La TINCO se llama la empresa colombiana. Y entonces estamos hablando de esta empresa, Huaquillas, Río 7, Huaquillas. Río 7. Sí, correcto. Con eso nos falta únicamente el tramo entre Río 7 y Naranjal. Como está concesionado entre Naranjal y Guayaquil, delegado, al Consejo Provincial, el mismo Consejo Provincial nos ha hecho llegar una comunicación pidiéndonos estos 50 kilómetros que faltarían para empatar toda esta ampliación entre Guayaquil y el Oro, una zona muy productiva de nuestro país, y es una aspiración de todos nosotros los orenses tener esta vía a 4 y 6 ¿En cuánto tiempo carriles. estará ejecutada la obra? Bien, los dos estamos esperando adjudicar esta ejecución y concesión con peaje en el mes de enero, y de ahí arrancan la primera etapa de 2 años. Es una concesión a 30 años, recuerde, Marco Antonio. Ya, perfecto. Entonces estamos hablando que ya en este mes se va a anunciar y se va a concretar la primera parte de esta alianza público-privada con la participación de esta empresa ecuatoriana con fondos colombianos también, en el sentido de la vía Huaquillas hasta Río 7, que va a ser la primera obra que se va a realizar bajo esta modalidad, esta nueva modalidad. Así es. ¿Qué otra obra tienen ya para este año y para iniciar seguramente el próximo? Bueno, más para iniciar el próximo año. Ya tenemos los estudios de un importante, también muy productivo, una zona muy productiva y donde tenemos el mayor tráfico en el país, Quevedo-Santo Domingo. Esa va a ser la autopista. Esa va a ser la autopista de la que siempre hemos hablado para unir Guayaquil-Quito. Terminar de unir Quito, nos falta este tramo que entre Santo Domingo-Quevedo y Quevedo-Juján, porque recordemos, a partir de Juján empieza ya la prefectura del Guayas con su delegación, y a partir de Santo Domingo empieza la prefectura de Santo Domingo con su delegación, y luego toma la prefectura de Pichincha con la delegación hasta Quito. Entonces, este eje también es otro de los que vamos a sacar los procesos en los primeros días del próximo año. Tenemos empresas nacionales, muchas empresas nacionales, y esto es lo importante, y hay que resaltar esto, muchas de las empresas nacionales interesadas en participar
en estos procesos, aliadas por supuesto por los ingentes montos que se requieren para su ejecución con varias empresas internacionales. Con empresas internacionales. Pero el interés entonces radica en las empresas nacionales. El interés parte de las empresas nacionales y buscan socios estratégicos por el tema de financiamiento, porque estas vías son con financiamiento externo en estos casos, y luego el manejo de estas vías durante 30, 35 años corresponde ya al análisis que hagamos de la oferta que se elabore. Una de las preocupaciones, y que justamente puede ser uno de los temas que incidió en esta necesidad de la alianza público-privada, es que el mantenimiento de estas carreteras, de estos miles de kilómetros de carreteras en el país, va a ser realmente imposible que el Estado, el gobierno central, se haga cargo, si no es a través de un peaje, que obviamente esos ingresos servirán para el mantenimiento cabal de este tipo de obras. Se está contemplando entonces que esta alianza público-privada, además de utilizar recursos para nuevas obras o para continuar con el plan, también se hagan cargo de la administración vía peaje de estas obras. Es que esa es la concesión, Marco Antonio. Usted ha dicho un punto importantísimo. Hay que mantener estas obras, como es en todo el mundo. Todo el mundo, nosotros estamos acostumbrados pues a viajar en nuestras carreteras y no tenemos los peajes cada cierto kilometraje. En cambio, usted sale a Colombia, usted sale al Perú, sale a Chile. Chile va por la quinta generación de concesiones en las vías, incluso las vías urbanas, las concesiones. Entonces, si queremos tener el mejor servicio y mantener esta gran inversión que es de todos los ecuatorianos, recuerden, no es plata nuestra, es plata de todos los ecuatorianos. Estos casi 9.000 millones de dólares son plata y recursos de todos los ecuatorianos. Hay que mantener estos recursos. Entonces, en lo que falta es concesión. Como le decía, ya la Río Siete Guaquillas, Santo Domingo Quevedo, Quevedo Juján, Esmeralda Santo Domingo va a salir también a una concesión, va a salir la Guayaquil Salinas y el ramal que va para playas también. Loja Catamayo, ayer el señor presidente lo indicó en su discurso en la ciudad de Loja, va a salir también mediante alianza público-privada, y con esto y otras obras más vamos a concluir lo que nos falta por ejecutar dentro de estos 1.200 kilómetros. Luego hay que mantener estos 8.500 kilómetros de vías. ¿Y eso a través de concesión también? Esto sí, vamos a concesionar el peaje. Ya. Y vamos a concesionar el peaje, y dentro de estos, dentro de esta concesión estará el tema de pesos y medidas, porque la infraestructura, y entiendan ecuatorianos, esto siempre hablo con los transportistas, las vías no es que no resisten no es que son resistentes a cualquier peso, tienen un tonelaje que nosotros calculamos pues por centímetro cuadrado de presión a las cuales se puede ser sometidas. Por eso es importante tener pesos y medidas, tener cargados los ejes, distribuida la carga en los diferentes ejes de estos camiones que transportan carga pesada, y la infraestructura vial también, como los puentes, las obras de arte que le llamamos nosotros, pues puentes, alcantarillas, sistemas de drenaje, deben ser precauteladas. La única manera es tener de estas mismas estaciones de peaje, tener estaciones de pesos y medidas, para controlar el tema de pesos y medidas, y también se está incorporando el tema de publicidad. Recordemos que dentro de las vías a nosotros nos corresponden 50 como eje de vía, de acuerdo a la ley de caminos, 50 metros a cada lado del eje de vía, como propiedad del Ministerio de Transporte y Obras Públicas correspondiente al eje vial que nosotros manejamos. Vamos también dentro de estas concesiones a concesionar el tema de la publicidad. Son tres importantes, como es en otros países, tres importantes fuentes de ingresos para mantener y operar estas vías que son de todos los ecuatorianos. Es decir, que quede claro que no solamente las nuevas vías que vendrá en la inversión público-privada el próximo año, estos 1.000 kilómetros que resta para completar la red vial que había planificado el gobierno desde un inicio, van a ser concesionadas, sino que también las que ya se han construido van a ser concesionadas para tener los recursos para un buen mantenimiento. Exactamente, y no todas tampoco, Marco Antonio, porque algunas son deficitarias por el número de vehículos que diariamente circulan, sino que unas compensen a otras. Estamos pensando que aquellas que tienen sobre 4.000 o 5.000 TPDA, o sea, tráfico promedio diario anual, sean las que van a entrar en este sistema de concesión. De eso estamos hablando
más de 5.000 kilómetros de vía. Aquí en Quito el gobierno ha hecho una gran inversión, pero una obra fundamental y la que siempre se pidió, la avenida Córdoba-Galarza. Es una obra que se lo hizo porque tenemos UNASUR y tenemos un corredor que es muy importante para el turismo. Sin embargo, la obra está ya deteriorándose en algunos sectores, en algunos tramos. Va a ser concesionada porque al inicio, hace algunos años fue concesionada por el Consejo Provincial y es una vía de alta demanda y ocupación en este sentido. Aquellas vías que estén en la red vial estatal las manejaremos nosotros. Hemos hecho muchas vías paralelas a las ciudades, hemos hecho muchos pasos laterales y ahora nos estamos haciendo cargo de la vía anterior, o sea, de la red anterior, más el paso lateral. Dejaremos a los GATs, a quienes correspondan, el manejo de aquellas vías que estén dentro del área urbana y nosotros nos dedicaremos únicamente a la red vial estatal. Es decir, el GAT puede hacerse cargo. Exactamente. Y la ruta Collas, que también en algún momento el mismo presidente anunció que era importante y necesario que sea concesionada, porque es una de las rutas más transitadas del país y es una de las rutas mejor construidas y manejadas, un ejemplo para propios y extraños. Bueno, la ruta Collas también entra dentro de esta concesión que tiene Panavial, y estamos con Panavial ya viendo una ampliación de esta concesión que concluiría en primera instancia el año 2018. Hay una propuesta de esta empresa importante ecuatoriana para asumir nuevos kilómetros de vías de lo originalmente concesionados a ellos, y dentro de esto estará la ruta Collas, por supuesto con un peaje para quienes disfrutamos de esta vía. Bueno. Le ponía como ejemplo, ministro, y a los amigos oyentes y televidentes, que el peaje de Ipiales a Pasto es de $7. La vía es de 2 carriles y en grandes tramos en muy mal estado. Y hasta el peaje es un peaje muy, muy pequeño. Entonces, ¿realmente usted cree que por concepto se justifica mantener un peaje en las carreteras que brindan un mayor y mejor servicio? Se está haciendo un análisis, Marco Antonio, respecto al peaje. El peaje 12 años se ha mantenido el mismo. Usted pues, de esta zona, recuerda el peaje para irse al norte del país, y como usted dice, en Colombia es $7, mientras que nosotros seguimos cobrando $1 en nuestros peajes. Se está haciendo un análisis porque de eso también depende una fórmula que hay de reequilibrio económico dentro de las concesiones. Se está elaborando un análisis, existen solicitudes de parte de los GAT provinciales que tienen delegaciones respecto a una revisión de los peajes que no se han movido durante 12 años, y en este trabajo nos encontramos en este momento. Es decir, no se descarta una revisión del costo del peaje a nivel nacional próximamente. Tendremos que hacer una revisión. Hay un pedido de los GAT provinciales que manejan delegaciones en el país, porque por supuesto no es los mismos costos que tenían hace 12 años para operar y mantener estas vías que los que tienen en este momento. Vamos a hacer una pausa en este momento y luego revisaremos con el ministro otro aspecto que es fundamental en su gestión, los puertos y aeropuertos. Sin duda el gobierno ha construido muchos, sobre todo aeropuertos, pero aquí tenemos que analizar cuál es el mantenimiento, la ocupación, el funcionamiento y cómo están representando en estos aspectos. Hacemos una pausa en este momento y luego regresamos aquí en esta entrevista con el ministro de Transporte y Obras Públicas, Walter Solís, aquí desde Quito. Ya volvemos con Ecuador no para. No hay nada que puedas hacer
que no pueda hacerse. Nada que puedas cantar que no pueda ser cantado. Nada que decir, pero puedes aprender cómo hacerlo. Es fácil. Nada que puedas lograr que no pueda lograrse. Nadie a quien puedas ayudar que no pueda ser ayudado. Nada que puedas hacer, pero aún puedes aprender a ser tú mismo. Es fácil. Todo lo que necesitas es amor. Todo lo que necesitas es amor. Todo lo que necesitas es amor. Amor es todo lo que necesitas. Todo lo que necesitas es amor. Todo lo que necesitas es amor. Todo lo que necesitas es amor. Amor. Amor es todo lo que necesitas. No hay nada que puedas saber que no se sepa. Nada que puedas mirar que no pueda ser visto. Ningún lugar donde puedas estar que no sea donde tenías que estar. Es fácil. Como ningún otro, todo en un solo lugar, tan cerca. All you need is Ecuador. Ecuador es todo lo que necesitas. La Agencia Andes, la primera agencia de noticias del Ecuador, te invita a conocer su agenda diaria informativa con la actualidad política, económica, deportiva y cultural de nuestro país. Ingresa a www.andes.info.es, donde podrás disfrutar de nuestros reportajes especiales, fotografías de todos los rincones del país y demás productos audiovisuales. Sigue nuestras noticias en Facebook, Twitter, YouTube y Flickr. Agencia Andes, la primera agencia de noticias del Ecuador. Ciudadano TV presenta Lo Nuestro en 60 segundos. Bienvenidas y bienvenidos. En esta nueva entrega de Lo Nuestro en 60 segundos, los acompaño hasta la provincia de Chimborazo, donde usted puede viajar en tren a través de la ruta Riobamba-Urbina-Riobamba. Conozcamos de qué se trata este hermoso recorrido. La empresa pública Ferrocarriles del Ecuador es una entidad moderna y eficiente que opera el sistema ferroviario turístico y patrimonial de nuestro país. Ofrece diversas rutas que recorren los más bellos parajes, como el tramo Riobamba-Urbina-Riobamba, denominado Tren del Hielo. Es un recorrido de aproximadamente hora y media en autoferro que bordea las faldas del Chimborazo, donde el turista podrá conocer los paisajes del páramo de Urbina y su colorida flora y fauna. En la estación, Taita Baltasarusca narra sobre la tradición de los hieleros del Chimborazo y el proceso de extradición del hielo. Además, se ofrecen otras opciones como el museo, cafetería, deliciosos helados de paila y la plaza artesanal. La guianza es también bilingüe para los turistas extranjeros y en el tiempo libre usted puede realizar cabalgata, fotografía y caminata. Gracias por acompañarnos en este breve recorrido por nuestro hermoso Ecuador. Hasta la próxima. Ciudadano TV presentó Lo Nuestro en 60 segundos.
Continuamos con Ecuador no para. En este segmento con el ministro de Transporte y Obras Públicas, Walter Solís, vamos a hablar acerca de aeropuertos y puertos, porque ya hemos conversado respecto a la infraestructura en cuanto a la red vial, hemos hablado de la alianza público-privada, de los primeros resultados que ya se ven prácticamente en estos días y en los días siguientes, pero ¿qué pasa con los tres puertos fundamentales del país? Puerto Bolívar, el puerto de aguas profundas de Pozorja y el puerto de Manta. ¿Qué va a suceder con estos puertos? Primero el puerto Bolívar, ministro. Bien, Marco Antonio, yo creo que muy oportuna la pregunta porque estamos en un proceso que fue iniciado pues por mi antecesora, pues Paola Carvajal, inició el proceso de concesión del puerto Bolívar y está teniendo un feliz término. Yo creo que el primer trimestre del próximo año tendremos ya este puerto concesionado a una empresa turca muy importante, se llama Yilport. Esta empresa con seriedad nos ha hecho su propuesta para manejar esta infraestructura durante 37 años. Estamos viendo pues también el tiempo del manejo de operación y mantenimiento de esta infraestructura, donde ya existe una infraestructura, pues eso es importante, y que recuperaremos aquella inversión y al menos serán ingresos para el Estado mediante cánones fijos y variables dependiendo de las ¿Hay un cargas. monto que ya está definido de la concesión? Bueno, hay montos de inversión por parte de las empresas, en este caso de Yilport, pero todavía tendremos que definir, por eso estamos en una etapa, en este momento sentados en la mesa, definiendo aquellos montos de inversión y de recuperación por parte del Estado. Pero digamos que en los próximos meses, el primer trimestre del año 2016, estará concesionada ya el puerto de Bolívar a esta empresa turca, Yilport, que nos ha demostrado capacidad y seriedad. El siguiente puerto, estamos hablando del puerto de aguas profundas de Pozorja. ¿A quién se va a concesionar? ¿Cómo está este tema? Bueno, aquí también mediante el decreto 582 que nos permite pues recibir iniciativas privadas, hemos recibido la iniciativa de una importante empresa mundial, Dubaití, que es del Estado. Es una empresa del Estado, por eso facilita mucho los procesos también de adjudicación de esta concesión del puerto de aguas profundas de Pozorja, una aspiración, sana aspiración del país. Una zona donde tenemos un calado importante de que los barcos post-Panamá pues entrarán sin ningún problema, pues recordemos que el calado de estos va a ser sobre los 14 metros. Nosotros tenemos puertos que hay que dragarlos continuamente y llegamos a cotas de 9,60 hasta 11 metros dependiendo de la marea, y hay otros puertos naturales como el puerto de Manta que luego vamos a hablar, pero el calado el puerto de aguas profundas, por eso se llama puerto de aguas profundas, tiene un calado natural, un canal de navegación de aproximación importante, y esta empresa en los próximos días también ya nos entrega la propuesta formal. Hemos tenido reuniones con las más altas autoridades del país y ellos también demostrando su capacidad y su interés en invertir en el Ecuador. Aquí sí no hay nada. Aquí recordemos que el puerto de aguas profundas hay que hacerlo todo. Eso tomará algún tiempo, pero estimamos que esta adjudicación se dé hasta el primer semestre del próximo año. Es decir, muy diferente al puerto Bolívar, en donde hay una infraestructura que le va a permitir ya arrancar con algunos resultados inclusive. Así es. En este tema del puerto de aguas profundas de Pozorja, ¿no se contrapone con la declaración del alcalde Nebot, que también tiene intereses en ese sentido? No, totalmente, yo creo que es complementario porque estará en Guayaquil, dentro del cantón Guayaquil. El puerto estará en la zona de Pozorja, que corresponde al cantón Guayaquil. Estamos nosotros trabajando, pues, viendo esta alianza estratégica en beneficio no solo de los empresarios de Guayaquil, sino de los empresarios del país. ¿Habrá participación en el municipio de Guayaquil o no? No es directamente el Estado que concesiona a la empresa Dubaití, que, repito, es una empresa del Estado de Dubái. Ya, y respecto al puerto de Manta, ¿cómo está la situación? Sí, ahí yo reitero las palabras del señor presidente de la República, una disculpa pues a Manaví, a los manavitas.
porque sí creo que hemos tenido varios intentos, alrededor de 3 procesos. Ya estuvo una empresa ahí, recordemos Hutchinson, que no dio los resultados esperados y se retiró del país. Y luego de 2 procesos, incluso cuando yo llegué, había un proceso para construir una ampliación del puerto y luego una concesión, un proceso de concesión. La ampliación venía de la mano de la concesión. Si había gente que estaba interesada en la concesión del puerto de Manta, nosotros ejecutábamos la ampliación del puerto y fue adjudicada a una importante empresa extranjera, pero dado que no hubo oferentes dentro de la concesión, no se llevó a cabo la ejecución. Ahora tenemos una oferta seria de una empresa chilena. Es más, usted estuvo hace poco en la semana pasada estuve en Chile conversando, viendo la capacidad de esta empresa. Es muy importante, está en 22 países con 86 oficinas comerciales. ¿Es empresa privada o estatal? Es una empresa privada, se llama Agunza, y esto sería una de las alianzas público-privadas, porque es una iniciativa privada que nos presentan con un puerto de Manta redimensionado para recuperar aquella capacidad que tenía el puerto de Manta hace algunos años. En este momento no está moviendo, en algún momento llegó a mover alrededor de 40.000 contenedores, hoy estamos alrededor de 250 contenedores al año. Recuperar esa capacidad con una inversión importante, primero en equipamiento por parte de esta empresa chilena, y luego una inversión pues con disparadores del número de TEUs que maneja dentro del puerto. Es decir, 2016 podría ser el año de los puertos, con las concesiones de estos 3 que estamos hablando. Exactamente. Yo creo que se va a dar, y también este puerto esperamos tenerlo concesionado hasta el primer semestre del próximo año. ¿Qué pasa con los aeropuertos? El gobierno ha intervenido más de 10 aeropuertos, ¿y cómo está el mantenimiento y el manejo? Ha intervenido en aquellos aeropuertos que estaban ya construidos en el país, y hemos construido nuevos aeropuertos. A saber, el puerto de Esmeraldas está totalmente repotenciado, con lo mismo el aeropuerto de Latacunga, Orellana, Nueva Loja, el aeropuerto de Manta. El aeropuerto de Manta es uno de los aeropuertos internacionales que tenemos para carga y pasajeros, totalmente redimensionado para recibir carga, pasajeros internacionales, y con todos los sistemas de aeronavegación actualizados. Es una importante inversión que hicimos en Manta. Tenemos el puerto de Tena, el de Shelmera, aeropuerto de Santa Rosa, el aeropuerto de Macas, en Salinas, en Loja, en San Cristóbal, en Baltra, en Taixa, en Macas y Cumbarax. Es decir, más de 10 aeropuertos, unos nuevos y otros repotenciados, para tener esta red de movilidad, que es parte también de este plan estratégico de movilidad que tiene el Ministerio y el Gobierno Nacional. Ahora, el gobierno ha intervenido, el gobierno ha construido nuevos aeropuertos, eso es indudable, pero el mantenimiento, la ocupación, la utilización de los mismos, ¿cómo está este aspecto? Que es un aspecto que también ha recibido algunas críticas. Sí, en caso, por ejemplo, le voy a poner un caso del aeropuerto de Manta. El aeropuerto de Manta está capacitado para recibir carga y pasajeros nacionales e internacionales, pero recordemos que Manta viene muy ligado al tema del puerto. Entonces, ahora con este anuncio de una empresa importante como Agunza, empresa chilena, de tomar el puerto de Manta, ya hay interesados en tomar el aeropuerto de Manta, porque pueden complementar el tema de carga con alguna empresa especialista en pasajeros. Y usted sabe que Manta y el Manabí, en realidad la provincia es una zona muy turística, entonces se puede complementar. Estamos también trabajando en este tema para, mediante alianzas público-privadas, entregar el aeropuerto de Manta y algunos otros aeropuertos para su operación y mantenimiento. Y en otros casos tomarlos, cambiar esta gestión que se está ejecutando en los aeropuertos, como el aeropuerto de Tena. Estamos viendo si hay la posibilidad de que sea una base militar ecuatoriana en el Tena, con movilidad de algunas operaciones hasta ese sector. El aeropuerto de Santa Rosa, ¿por qué no hacerlo para escuelas de pilotos? Tenemos una gran infraestructura, es más, ya muchas escuelas de pilotos se está implementando dentro de este aeropuerto en la provincia del Oro. Es decir, va a cambiar un poco la administración de los aeropuertos. El modelo de gestión. El modelo de gestión de los aeropuertos se va a entregar también a la empresa privada, a la empresa extranjera, sea privada, sea nacional o extranjera, el mantenimiento, la gestión de los mismos. Yo creo que va muy ligado el tema de los puertos, el tema de carga
y el tema de pasajeros va muy ligado en el tema de puertos y aeropuertos. Entonces por eso ya hay interés inmediato. Apenas salió esta propuesta de esta empresa chilena, inmediatamente salió una propuesta para el manejo del aeropuerto de Manta. Lo mismo va a pasar en las otras áreas de donde estamos interviniendo. ¿Cuáles serán las prioridades para el 2016, ministro? Y lo que termina del 2017, recordemos que el 24 de mayo del año 2017 termina el gobierno del presidente Correa estos 10 años de Revolución Ciudadana y tendrán que hacerse varios ajustes y varios temas al respecto. La prioridad para el próximo año, el 2016, y así se lo ha planteado al señor presidente y la disposición de él ha sido en ese sentido, que primero ninguna obra emblemática y en ejecución se paralice. Todas las obras que estamos ejecutando en el país, en las diferentes regiones, todas van a ser concluidas hasta el próximo año 2016 y aquellos nuevos proyectos pues vendrán mediante esta nueva modalidad de trabajo que le estamos llamando dentro del ministerio la segunda generación de concesiones, tanto en vías, en puertos y aeropuertos. Tenemos interesados, muchos interesados, y lo más importante, y esto cabe destacar, Marco Antonio, que muchos de los interesados son empresas nacionales que ya han trabajado con este gobierno, que han ejecutado el 90% de las vías del país, el 90% de los aeropuertos que hemos ejecutado y que están muy interesadas en quedarse operando y manteniendo aquellas vías y aquella infraestructura ejecutada por la Revolución Ciudadana en estos casi 9 años. Porque ha habido algunos representantes del sector privado, de las cámaras sobre todo, que han cuestionado la efectividad de esta alianza público y privada. En el tema que a usted le compete, ¿brinda facilidades, permite una inversión sin restricciones? ¿Cómo entender entonces ciertas posiciones? Bueno, y a veces los directivos no conjugan con aquellos que forman parte de estos entes gremiales, porque uno le toca como profesional y es parte de algún ente gremial, un ente clasista. Pero muchas veces los directivos no son los portavoces de los que estamos abajo, de los que somos parte de estos entes gremiales, y en este caso nosotros podemos certificar la gran intención y el requerimiento de empresas nacionales muy interesadas en participar en estos nuevos sistemas y en esta segunda generación de alianza público-privada que estamos estableciendo en el país. Ministro, finalmente, ¿se siente el cambio de Senagua al EMTOP? Sí, bueno, es tercera cartera de Estado claro, que el señor presidente de la República me confía. Yo creo que son diferentes, la una muy social como vivienda, la una muy técnica como Senagua, y usted ve que ya está próximo, ¿no?, a concluirse todos aquellos multipropósitos que se iniciaron, y yo diría que esta es la suma de las dos, muy social, muy técnica, pero también muy social, porque la movilidad es muy importante para nuestras personas, para nuestra gente, para nuestros pobladores. Y sin duda ha sido la bandera de este gobierno durante todos estos años. Exactamente, la red vial estatal ahí está. Nadie va a poder, como dice el señor presidente, nadie va a poder enrollarse y llevarse las carreteras. Ahí estarán para beneficio de todos los ecuatorianos. Ministro, gracias por aceptar esta entrevista. Gracias a usted, Marco Antonio, y siempre a la orden. Muy gentil, hemos conversado con el ministro de Transporte y Obras Públicas, Walter Solís. Hemos hecho una revisión exhaustiva de algunos temas de interés, como tiene que ver con la red vial en nuestro país, por supuesto los puentes. Hemos hablado acerca de esta alianza público-privada, sobre los aeropuertos, sobre los puertos y estas noticias importantes y positivas que se van a presentar en las próximas semanas en el país. Gracias por su atención, hasta una próxima oportunidad y felicidad. Ciudadano TV presentó Ecuador no para. Inicio de espacio publicitario. En el próximo programa de El Ciudadano, conozca la remodelación integral del Colegio Bernardo Valdivieso de Loja. Además, en la maternidad del sur